pero que hoy podamos ver, Padre mío, tu mano poderosa en nuestra vida. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Padre, gracias, Señor. Bendice este tiempo, bendice este día, Gracias por la Señor. oportunidad, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor Israel. Bendice a tu pueblo escogido, Señor. A los que somos salvos por gracia, Padre mío. Bendice, bendice, Padre mío. Bendice a los que aún no te han conocido, Señor. Que te puedan, Padre mío, poder conocer. Saber que en ti hay salvación, Señor. Saber que en ti, Señor, hay esperanza, Padre mío. Bendito eres, Padre. Bendito es tu santo nombre. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Bendito eres, Señor. Te damos gracias. Démosle un aplauso al Señor. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Te damos gracias por tener la oportunidad de día con día poder ver, Señor, tu mano y tu diestra de poder a favor, Señor, a favor en todo momento, Padre. Gracias.
En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Y bueno, pues bueno, vamos a dar parte a lo que es la palabra. Y bueno, qué maravilloso es poder entender cuando uno depende del Señor. Qué maravilloso es poder luchar y saber que no estás solo, porque en medio de seguir a Cristo también nosotros, de nuestra parte o de nuestro lado, hay una lucha siempre. Hay una lucha en la cual a veces nuestro rival más fuerte es nuestro propio yo. Pero sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Sabemos que en Cristo podemos conocer la brecha y podemos conocer el camino, ¿sí? Y sobre todo saber que en Cristo tenemos salvación, así como también sanidad. Ser salvos y sanos por Jesús. Así es como se llama esta enseñanza. Y bueno, le damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores en Cuba, Osmani, que esta enseñanza hoy se dio en Cuba y hoy también se estará dando aquí. Y bueno, saber entender que en el Señor nosotros tenemos salvación y que tenemos sanidad, ¿sí? ¿Cuántas veces no vamos en búsqueda del Señor, o cuando por primera vez nosotros fuimos en busca del Señor, nos hablaron del poder maravilloso, sanador, del poder maravilloso en el que puede transformar una vida, y empezamos en esa búsqueda confiados a ver qué sucedía en nuestra vida, ¿no? Porque posiblemente teníamos alguna creencia, teníamos alguna religión, pero a lo mejor no había impactado y abierto nuestro corazón para poder sentirlo, para poder vivirlo y para poder llevarlo en nuestra vida a cabo. Entonces, cuando viene a nuestra mente esa posibilidad de tener salvación, de tener sanidad, creo que se abre una expectativa muy grande, ¿no? De que nuestra vida puede ser cambiada y transformada. Entonces, es importante que nosotros podamos ahora entender, ya que estamos en el camino del Señor, en el camino de la palabra de Dios, a poder visualizar la salvación y la sanidad que nos da. ¿Por qué? Porque puede haber una sanidad física, pero también una sanidad del alma, ¿sí? Entonces, puede haber salvación y puede haber sanidad, pero ya sea física o ya sea del alma. Y yo quiero ir a la palabra en Hechos capítulo 3, versículos 1 al 11. Y vamos a ver una historia de la sanidad, o dice aquí, curación de un cojo, ¿sí? Dice en el versículo 1, Hechos capítulo 3, versículo 1 al 11, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, y quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y voy a detenerme un poquito aquí. Fíjense, cuando una persona no ha conocido al Señor, lleva un estilo de vida en el cual acostumbra a vivir y a sacar provecho aún en medio de sus propias desgracias. Aquí nos está hablando de una persona que era coja y que la ponían en el templo para poder pedir limosna. Entonces tenía que venir un sustento para su vida, aprovechando la discapacidad que él tenía, ¿sí? Pero nosotros muchas veces también aprovechamos nuestras penalidades, nuestras situaciones, si no hay una discapacidad, pues sí, nuestras desgracias, para poder también sacar partido de esto. ¿Cuántas personas no vemos que en su conmiseración, en su tristeza y en nadie me comprende, nadie me entiende, aprovecha de esto para poder adoptar un estilo de vida? Esto lo podemos ver en una persona que es adicta,
¿sí? Una persona que es adicta posiblemente tiene todos sus manos, tiene sus manos, sus pies, tiene todo, pero aprovecha su situación. ¿Y cuál es su argumento? ¿Cuál es su defensa de esta persona? Es que nadie me entiende, es que todos me rechazan, es que cuando era chico me pasó esto, es que yo vivía muy bien, pero falleció mi madre, falleció mi padre, ¿sí? Y entonces ocupas una situación para poder encontrar cobijo o encontrar una palmadita en la espalda de los demás, ¿sí? Ahora, vean, dice entonces aquí que este cojo lo llevaban a la puerta para que él pudiera pedir limosna. Entonces ocupaba el ser un discapacitado para poder obtener algo. El versículo 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Eso era lo que él quería, eso era lo que él sabía. Por eso, cuando una persona tú le empiezas a compartir, él no pide de lo que tú le estás compartiendo, él pide que puede obtener de ti, ¿sí? Sobre todo cuando tienes un corazón y dices, híjole, está en necesidad, ¿cómo le puedo ayudar? Él va a aprovechar esa parte. ¿Por qué? Porque no ha tenido un encuentro, ¿sí? Porque no ha podido visualizar las cosas tan grandes y maravillosas que le puede ofrecer Dios, más que cualquier persona, más que cualquier siervo de Dios, ¿sí? Entonces él se acerca a Pedro y se acerca a Juan, ¿y qué es lo que hace? Hacer lo que siempre hacía, rogarles una limosna. Entonces vamos a ver, dice el versículo 5, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le conocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Sí? Entonces, él pudo haber obtenido una moneda, él pudo haber tenido un denario o algo que le pudo haber dado Pedro y Juan, pero le dice, yo no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y entonces él se levanta. ¿Qué es la primera expectativa que tiene la gente? Primeramente lo ubican, es el que siempre estaba pidiendo limosna, es el que estaba sentado pidiendo limosna. Segundo, se asombran, se maravillan de ver que era el cojo y que ahora estaba brincando y alabando a Dios. Y tercero, dice que hubo un asombro o un espanto, ¿sí? Cuando el Señor toca la vida de alguien, cuando el Señor viene y sana de una manera física, va a causar asombro, va a causar espanto, va a causar una sensación de ¿qué sucedió? ¿Qué le pasó? ¿Sí? Yo me doy cuenta cuando la gente que me conoció de antes, hoy en día me puede ver y dicen, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que te pasó? Yo me quedé hasta donde eras borracho. ¿Qué hiciste? ¿Sí? Y claro, se llenan de espanto cuando les dices, fue el Señor y gloria a Dios y esto y el otro, porque ellos no quieren dar ese paso o no le conocen. Ajá. Entonces, el Señor va a venir a hacer algo grande y maravilloso sobre de nuestra vida. Algunos responden con la salvación es suficiente. Ya son personas que han caminado dentro del Evangelio y que ya han conocido al Señor y que saben el tesoro tan grande que es la salvación. Entonces, muchos de nuestros hermanos en Cristo agarran y dicen, no importa lo que yo esté viviendo en esta tierra, con ser salvo me es suficiente. ¿Sí?
Y entonces tú vas a ver hermanos que sí sufren, que luchan, que están cada día esforzándose, pero que viven en gozo, que viven tranquilos, porque saben que están obteniendo algo, y esto se llama salvación. Y que las aflicciones que se pueden vivir en esta tierra, a fin de cuentas van a ser pasajeras, porque espera algo más grande. Ahí es cuando tú te llenas de asombro, ahí es cuando tú te llenas de gozo, y ahí es cuando el que tiene miedo o el que no le conoce se llega a llenar de espanto. Pero también hay otros que van en búsqueda del Señor y que solamente obtienen su milagro, ¿sí? Me viene a la mente cuando los leprosos, van 10 leprosos y le piden que les sane, ¿no? el Señor Jesucristo. Y les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes, ¿sí? Preséntense para que les hagan su revisión. Era una revisión que tenían que hacerles para poder sacarlos del lugar donde estaban como leprosos, ponerlos como en un tipo de cuarentena y entonces visualizar que estuvieran bien para volverlos a insertar a la sociedad, ¿sí? Entonces dice, vayan con los sacerdotes porque ellos tenían que revisar y ver que ya estaban curados. Y entonces se van de los 10, pero solo regresa uno. Solo regresa uno a ser agradecido. Solo regresa uno a acercarse al Señor y a darle gracias por lo que sucedió en su vida. De los demás ya no se supo, porque hay muchas veces que las personas obtienen su milagro y después ya no se sabe. Pero también esto es como caminar en una cuerda floja. Y no quiere decir que un milagro de Dios sea vulnerable, ¿sí? Miren, cuando resucitó a Lázaro, a fin de cuentas fue resucitado Lázaro y entonces hubo una muchedumbre que pudo visualizar y se asombraron y creyeron. Cuando hubo la alimentación de los peces y los panes, hubo gente ahí que fue testigo de ese milagro y muchos creyeron, ¿sí? Cuando el apóstol Pedro se levanta por primera vez, cuando viene la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, también predica y muchos son atraídos al Evangelio. Entonces, hay muchos que van a ser atraídos, que van a estar ahí, pero muchos que van a llegar y se van a ir. Y entonces, yo les decía, Lázaro, al resucitar, tuvo que morir después. ¿Qué sucedió o para qué sirvió ese milagro? Para poder ver el poder de Dios, para poder reconocer la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial y ese poder tan grande que tiene, ¿sí? Entonces una sanidad física es buena, pero no lo es todo. Lo que importa es tu salvación, lo que importa es la sanidad de tu alma, porque eso traerá paz y traerá tranquilidad. Y podrás vivir con situaciones, podrás vivir con dolores, podrás vivir con aflicciones, pero cuando tú tienes la certeza y la seguridad de que tú tienes un corazón totalmente abierto para rendirle al Señor obediencia, sumisión y lealtad y poder caminar, vas a vivir tranquilo, no importa la situación que estés viviendo. Cuando estás acostumbrado a recibir tu milagro y una vez que ya se calmaron las aguas, empiezas, ¿qué crees que va a suceder? Nuevamente después, al tiempo, se empiezan a alterar las aguas. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos ver esto. Hay gente que ha entendido lo que es la salvación y que dicen, está bien, si está dentro de la voluntad de Dios, que mi cuerpo físico sea sanado, amén. Pero si no, con la salvación, obteniendo la salvación. Yo quiero decirte algo. Cuando estemos en la eternidad, dice la palabra que ya no va a haber más llanto, más dolor, más clamor. ¿Sí? Que todo eso se va a terminar. Entonces vamos a tener un cuerpo perfecto, vamos a tener un cuerpo celestial en el cual ya no habrá aflicciones como las que hoy en día podemos vivir, pero también no podemos
buscar al Señor solamente por un rato y una vez teniendo tu milagro, decir, espérame tantito, Señor, porque mira, desaproveché tanto tiempo que estuve en esa cama que ahora pues tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. No. ¿Por qué? Porque hay un autor de tu sanidad. Hay un autor que está llevando a una sanidad en tu cuerpo físico. Ahora, ¿por qué el Señor une estas dos cosas? Tanto la sanidad espiritual como la sanidad física. ¿Por qué las lleva? ¿Por qué son necesarias las dos? Quiero decirles, cuando el Señor hacía un milagro, muchas veces antes de hacer el milagro les decía, tus pecados te son perdonados. Y al perdonar un pecado es que estaba llevando a una sanidad espiritual, una sanidad del alma. Y después se llevaba el milagro físico, ya sea leproso o ya sea que devolvía la vista. Hacía diferentes milagros, pero casi en todas las ocasiones, no estoy seguro si no fue en todas, siempre les decía, tus pecados te son perdonados. Y los llevaba a un arrepentimiento, los llevaba al perdón, ¿sí? Entonces, el Señor por eso, Él agarra y toma la salvación y la sanidad, las lleva o las combina al mismo tiempo. Ahora, nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, muere por nosotros, muere por nuestros pecados, es subido al cielo, empieza a preparar todas las cosas, deja una promesa, va a venir el ayudador o va a venir el consolador, viene el día del Pentecostés y entonces el Espíritu Santo se posa sobre toda carne. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora este poder empieza a ejecutarse en sus discípulos, así como también en la iglesia, ¿sí? El mismo Espíritu que resucitó al Señor Jesucristo, el mismo Espíritu que lo levantó de entre los muertos, que lo hizo hacer tantos milagros, es el mismo Espíritu que hoy mora en ti, que hoy está contigo y que puede llevar sanidades. Por ahí dicen, es que las sanidades ya se terminaron. No puede haber una sanidad si no hay fe, ¿sí? Entonces, muchas veces no es que el Espíritu Santo ya perdió poder o ya no está haciendo algo, sino que la falta de fe es la que lleva a que no haya esa sanidad. Nosotros somos ocupados para todo esto. Nosotros como discípulos del Señor Jesucristo podemos ser ocupados ahora para que el Espíritu de Dios ejerza poder sanador sobre las personas, tanto ya sea físico como espiritual. Y no es que lo hagas tú o lo haga yo, es que el Señor te estará ocupando como un instrumento para ejercer ese poder, así como ahorita nosotros leímos y ocupó a Pedro y a Juan, ¿sí? Fíjense, Pedro, después de haber negado al Señor y después de haber pasado por su mente cuando el Señor ya es enterrado, es regresar nuevamente a la pesca, y los demás discípulos seguirle, agarrar y empezar como a dudar, ¿no? De repente nos habla la palabra que Pedro, cuando toma su ministerio, cuando es lleno del Espíritu Santo, dice que pasaban por los pasillos y ponían ahí formados a los enfermos, y solamente con que su sombra les tocara, los enfermos sanaban, liberaba de demonios. Y no es que fuera bien poderosa la sombra de Pedro, sino que ya estaba convirtiéndose en un instrumento del Espíritu Santo de Dios. Y tú y yo podemos ser un espíritu, un instrumento del Espíritu Santo de Dios. Pero es importante que nosotros podamos entender esa parte, qué rol jugamos en el reino de Dios, quiénes somos como hijos de Dios, ¿sí? Y tener verdaderamente un corazón dirigido en los pensamientos y en el propósito de Dios, porque los puedes conocer, porque nos dejó su palabra.
Dejó su palabra para poder conocer qué es lo que quiere. ¿Qué planes tiene con la humanidad? ¿Qué planes tiene con sus hijos? ¿De qué manera llega? ¿Tú te has preguntado por qué hay gente que no conoce a Dios y está totalmente sana? ¿Por qué hay gente que no conoce a Dios y pareciera que no tiene un problema? ¿Por qué hay gente que no conoce de Dios y vive feliz a los ojos del mundo? Porque obtiene cosas. ¿Por qué? Yo he escuchado a algunos hermanos de repente, entre su frustración, decir: pero mira ese que no conoce a Dios y trae un mejor carro y yo ando a pie y esto, y empiezan a haber argumentos. Son argumentos físicos. Quiero decirles, y vamos a esto, nosotros podemos estar padeciendo de una mano, podemos estar padeciendo de la espalda, podemos estar medio chuecos, pero cuando tienes la salvación, eso es más que suficiente. ¿Sí? Las personas que no conocen a Dios y que de repente les llega a ir bien, eso se agota, eso se termina, eso tiene un límite. Eso tampoco es la llenura, porque a fin de cuentas el único que puede dar plenitud en la vida de una persona se llama Jesucristo, se llama Jehová, se llama Espíritu Santo de Dios. Es lo único que puede dar plenitud en la vida de una persona. ¿Sí? Aún te duela la rodilla, el tobillo, la cintura, el pie, la cabeza, te puede dar plenitud y llenura. ¿Por qué Dios sana a los enfermos ahora, hoy en día? ¿Por qué hemos sido testigos de milagros? Fíjense, a mí me ha tocado compartir la palabra en varios velorios, ¿sí? Ya sea de gente cristiana o también de gente que no es cristiana. Y de repente, cuando me ha tocado poderles hablar del Señor en ese momento y poder orar ahí por la familia, les hablo de una sanidad que puede haber aún estando en medio de un ataúd, ¿sí? No una sanidad física. ¿Por qué? Porque durmió, porque murió. Pero lo importante es poderlo llevar a esa sanidad espiritual convertida en una salvación, y que entonces él tome parte en el reino de los cielos. Ajá. Y cuando empiezan a comprender esta parte, les da por querer agarrar y empezar a leer la Biblia y poder compartirle a las personas que no conocen. Porque bueno, en cada familia siempre va a haber un cristiano. Y ese cristiano es el que agarra y dice: hermano, por favor vaya, ¿no? Y de repente te llevan y piensan que te vas a aventar un round con el sacerdote ahí, ¿no? Y el que cante más fuerte y el que hable más duro. No, es poder llevar, y entonces ese se tiene que encargar de poder llevar una sanidad espiritual en cada una de esas personas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas lo que nos conviene es poder ser salvos. En este mundo una sanidad física solamente va a ser por un lapso de tiempo, pero tu salvación va a ser por una eternidad, ¿sí? Y entonces es lo que tenemos que procurar siempre. En Hechos 3:12 dice que Dios sanó a un cojo de nacimiento, usando a Juan y usando a Pedro. ¿Sí? Si Dios quisiera que por medio de nadie una persona fuera sana, lo puede hacer. Pero ¿qué hace en este caso? Alguien que nació así, alguien que la gente estaba totalmente acostumbrada a verlo todos los días así, le cambia la vida. Ahora quiero decirte, ¿tú te has preguntado cómo el Señor cambió tu vida cuando llegó a que tú le conocieras? ¿Te has preguntado y has analizado cómo eras antes y cómo puedes ser hoy? ¿Has visto los cambios que se han gestado en tu vida?
O de repente se te ha hecho cotidiano, o de repente se te ha hecho algo como que, sí, no importa. Yo quiero decirte que cuando uno empieza a vivir ya con las cosas como pensando en que así van a suceder, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a que entonces ya lo empieces a ver de manera normal. Y no quiere decir que no es de manera normal. Que un hijo de Dios esté viendo el poder de Dios constantemente. Pero sí tienes que poder analizar y poder honrar a tu Padre Celestial, que día con día te permite poder ver su mano a favor tuya. Y que te puedes convertir en un instrumento, aún hasta de alguien que estaba acostumbrado a que así va a vivir toda su vida, pueda haber un cambio radical. Nosotros tenemos la oportunidad de ser ese instrumento. Por eso hoy, si tú tienes la oportunidad de poder llevar un cambio radical en la gente que te rodea, hazlo. Y no lo hagas a la fuerza. Hazlo con tu testimonio, hazlo con tu oración, hazlo con tu relación personal con el Señor, que es lo más grande y lo más poderoso que tienes. Hazlo con el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Hazlo con esa fe, ejercitándola en todo momento para que ésta se pueda llevar a cabo en la vida de una persona. Y quiero decirte que esto va más allá. Porque este cojo ya estaba acostumbrado a vivir así. A las personas que nosotros les hablamos ya tienen en su mente que así van a vivir. Y que de lo que tú hables va a ser algo que le va a cambiar el chip. Entonces, eso va a ser un boom en la vida de esa persona. ¿Sí? Entonces, la necesidad física es más fácil de ver que la necesidad espiritual. ¿Y por qué? Porque tú puedes ver a una persona que viene con una dolencia y te dice, mira, el doctor me dijo esto. O visualmente tú puedes ver que va cojeando y dices, hay un problema en su pie. Que se está agarrando la cabeza y que hace gestos, le está doliendo la cabeza. Que está triste, decaído, es que tiene algo. Y puede ser algo visible, pero quiero decirte que lo que hay adentro es más complicado. Y hemos estado hablando de las personas que se revisten por fuera, pero por dentro están bien enfermas. ¿Sí? Que por dentro tienen dolencias grandes. Pero estas también necesitan una sanidad. Porque entonces si no hay una sanidad, no va a haber plenitud. No va a haber una plenitud en su vida. Entonces, lo físico puede ser curado, pero lo que verdaderamente importa es que sea curado lo que hay dentro. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a que tú puedas caminar dentro de la voluntad de Dios. Se puede vivir como este cojo, pero no puedes vivir estando enfermo por dentro. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 29. Dice el versículo 29 de Mateo, capítulo 5, versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mejor es que quites esa parte que te está enfermando tu alma, ¿sí? Dice, es mejor que se pierda uno de tus miembros. Por eso yo les digo, puedes vivir con tus dolencias, puedes vivir con tus aflicciones. A lo mejor te vas a ver chistoso siempre caminar rengo, ¿no? O te vas a ver chistoso, o te va a costar más trabajo solamente ver con un ojo. Sí, pero es mejor a que estés totalmente completo y te vayas a quemar en el infierno, a que entres sin uno de tus miembros. En lo físico puedes superarlo, pero no puedes ser una persona que se acostumbra
a vivir con una enfermedad del alma, con una enfermedad espiritual. Porque no vas a ver siempre la puerta. Para todo vas a encontrar obstáculos. No la vas a encontrar. ¿Sí? Entonces, es mejor. No te preocupes tanto por lo que te está pasando físicamente. Si está dentro de la voluntad del Señor, el Señor te va a sanar. Si no, gloria a Dios, pero que adentro estés totalmente sano, que no haya nada que esté contaminando tu vida espiritual, tu relación personal con Dios. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿cuánto pagaríamos por tener una sanidad física? ¿Sí? ¿Cuánto dinero no se gasta muchas veces en los doctores cuando tienes un malestar? ¿No? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir para poder pagar y quedes? Es más, hay gente que está así completita y de repente porque no le gusta la nariz, o porque no le gusta el pelo, o porque no le gusta, hace sacrificios bien fuertes para poder visualizar cómo quisiera verse, ¿no? De la mejor manera. Y es válido, sí, es válido. Ahora, te vuelvo a hacer una pregunta. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para tener una sanidad en tu alma, para tener una sanidad espiritual? Esa que no se ve, esa que solamente la conoces tú y la que la conoce el Señor. Y bueno, voy a ir un poquito ahora más allá. Esa que también puede conocer un hermano en la fe. ¿Por qué? Porque el hermano en la fe va a tener discernimiento. Porque el hermano en la fe le va a hablar el Espíritu Santo. Y porque el hermano en la fe va a poder ver que por fuera se puede ver muy bien la situación, pero va a discernir en el Espíritu que por dentro hay algo que está mal. ¿Sí? Por eso es que muchas veces hermanos en la fe se dan cuenta cuando una persona trae una sonrisa falsa, ¿no? O trae una apariencia totalmente queriendo mostrar que no hay problema, que todo está bien, pero que por dentro se está consumiendo. Y ahí es cuando llegan y tocan tu espalda y te dicen: hermano, vamos a orar por usted, lo veo afligido. ¿Qué está pasando? Lo veo preocupado. No, nada, mire, nada. No, sí, hermano. Entonces, nosotros podemos visualizar qué está sucediendo adentro. La necesidad física se ve ahora, pero la necesidad espiritual la vas a ir viendo gradualmente. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que no avance más, ¿sí? Que no sea después terrible, porque ahorita podemos estar viendo o hablando de algún desánimo, pero quiero decirles que lo que empezó en un desánimo en muchas personas acabó quitándose la vida. En muchas personas acabó muriendo espiritualmente. Y entonces hoy los ves totalmente alejados, están inmiscuidos y envueltos en el mundo y ya con un corazón totalmente endurecido. Y empezó por algo muy sencillo. Entonces no podemos dejar que esto suceda así, ¿sí? Los enfermos del alma se van al infierno también. ¿Por qué? Porque una persona que está enferma del alma va a ser una persona que constantemente también estará acudiendo al pecado. Ahora quiero decirte, aquí ya no importa si conoces o no conoces, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Por eso en la historia de Lázaro y el rico, que está en Lucas 16, podemos visualizar cómo el rico, al ver que ya ni Lázaro podía ir con su dedo mojado a poder calmar la sed, ni que el rico podía ir para allá, ni que Lázaro podía ir, le dice al padre Abraham, ¿no? Es que tengo 5 hermanos que viven igual que yo, y que si no les hablan de esto, ¿qué va a pasar? Van a llegar al lugar donde estoy.
Muchas veces pensamos, y les decía, ya con que tienes las cosas materiales o físicas, piensas que estás del otro lado. Pero no es así. Nosotros podemos ver al mendigo, como dice la palabra y cómo nos lo muestra. Era alguien que también estaba ahí postrado ante la puerta del rico. Y dice la palabra que él comía de las boronas que caían de la mesa de los banquetes del rico. ¿Sí? Y que hasta los perros lamían sus llagas. Tenía de estar ahí postrado, se le habían hecho llagas. No sé si ustedes han visto o han sabido de alguna persona que está en cama por muchos años, cómo de repente empiezan a hacerse llagas. Bueno, estas llagas en Lázaro representan también la inmundicia que pudo estar viviendo en esta tierra, las aflicciones. ¿Sí? El rico aparentemente estaba bien, tenía posesiones, tenía dinero, tenía banquetes, pero ¿a dónde terminó? Terminó en el infierno. ¿A dónde terminó Lázaro? Terminó en el seno de Abraham, terminó en la presencia del Señor. Entonces, más allá de lo que acontezca con tu cuerpo físico, es importante que tú puedas visualizar qué hay dentro y qué hay que sanar, qué se tiene que curar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo visible va a ser como la punta del iceberg. Podemos ver un pico grande, podemos ver un pico enorme. Ustedes han visto en documentales esos icebergs gigantes, como con ese que chocó el Titanic, ¿no? Que hasta en la película lo vemos, está gigante. Quiero decirles que la parte de abajo, que la parte que no se ve, es 3 veces más grande. Ahora, en nuestra vida el pecado es así. Los más visuales son los que más escándalo hacen, los que se pueden ver. Y hay gente que se dedica a poder derribar esos visuales. Pero ¿qué hay con las 3 partes que están debajo? ¿Qué hay lo que se esconde en tus sentimientos, en tus pensamientos, en tus deseos? ¿Qué hay de lo que no se puede visualizar con tus ojos naturales? Que se tiene que discernir con los ojos espirituales. ¿Sí? Esos te van a llevar a que te condenes también. ¿Por qué el hombre rico estaba seguro que si no se hacía algo, sus hermanos se irían al infierno? Porque él lo estaba viviendo ya. Ajá. Ahora, si tú has vivido al Señor Jesucristo en tu vida, en tu manera de vivir, lo has llevado en tu manera de actuar y has buscado seguir sus huellas, sus pisadas, tú vas a saber y vas a tener la certeza de lo que es poder llevar el evangelio a una persona y que empiece a caminar de esa manera. Vas a ver el fruto que puede llevar en su vida. Pero si no haces lo correcto, vas a saber también a dónde vas a ir. ¿Sí? Por mucho que uno se quiera esconder. Las enfermedades espirituales se conocen por la práctica del pecado. Cuando una persona constantemente está errando en su manera de vivir, es que hay enfermedad espiritual, es que no ha podido superar algunas cosas que le están aquejando en su interior. Ajá. Por eso es importante que el pasado sea cauterizado, que el pasado sea cerrado, para no recaer en prácticas que hacías, que te llevaban a estar desacreditado de la gloria de Dios, que te llevaban a estar errando en tu camino día con día. ¿Sí? Los que viven la sanidad fueron confrontados con su enfermedad. ¿Y a qué se refiere con esto? A fin de cuentas, cuando tú vives una enfermedad y vas hacia una sanidad o el Señor te sana, tú vas a ser confrontado con eso que aconteció. Yo quiero decirles algo. Hubo un momento en el que sucedió un milagro maravilloso en mi vida, y esto de la espondilitis se había acabado. ¿Sí? Y fui confrontado con esa sanidad. ¿Por qué? Porque en cuanto no quise hacer o cuando no llevé a cabo lo que Dios ya había trazado para mi vida,
empecé a sufrir nuevamente. Y llegó un momento en que se quedó, ya hay una marca, una huella. ¿Eso fue culpa de Dios? No. Fue mi culpa, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros, cuando hemos tenido la sanidad, podamos caminar, podamos buscar la verdadera voluntad del Señor en nuestra vida. Su voluntad es perfecta, pero ahora lleva eso a tu vida. Y entonces vas a poder ser un buen instrumento. Reconoce cuál fue su pecado. Reconoce cuál fue las cosas que te están causando problemas y llévalas a la cruz. Llévalas al sacrificio de Cristo para que te puedan ser perdonadas, para que ya no lo lleves a cabo. Porque si nosotros nada más sabemos qué es lo que hicimos mal o qué es lo que estamos haciendo mal, pero no hacemos frente a eso, es como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir en reconocimiento a la cruz, al Señor, para poder ser perdonados y poder superar esa situación que nos está costando trabajo. Jesús usa medios físicos para aclarar verdades espirituales. Vamos a Hechos 22-25. Hechos 3, 22 al 25. Hechos 3, 22 al 25 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí, y oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, fíjense, hay algo que nos ancla a esto que estamos leyendo. Cuando en la historia de Lázaro y el rico, Abraham le dice: ¿qué caso tiene que vaya Lázaro si se les enviaron profetas? Si se les ha enviado la palabra y no han escuchado. Esto nos da algo, que nosotros, para poder ser sanados, tenemos que oír la palabra, oír el mensaje del Evangelio y oír lo que tiene el Señor para nosotros, para poder hacer frente a esas cosas que no nos dejan levantar, hacer frente a esas cosas que nos están tumbando día tras día, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de saber que a través de la obediencia vamos a encontrar la solución para que el pecado no esté lastimando nuestra alma, no esté lastimando nuestro interior, y entonces nosotros quedemos desacreditados. Vamos a ponernos de pie. Padre, te doy gracias. Quiero que nosotros podamos entender esto. La salvación es mejor que la sanidad, ¿sí? La sanidad te va a dar tranquilidad y te puede traer hasta alegría, pero esto va a ser por un rato. La salvación en tu vida te va a ayudar a que tú permanezcas siempre hasta lo que Dios quiere contigo que se cumpla, ¿sí? Dios quiere nuestro bien, quiere sanarnos, pero también quiere salvarnos, ¿sí? Cuando viene una sanidad en tu vida, es porque Dios lo quiere, pero lo que es primordial en Él es poderte llevar a la salvación.
Dios hace todo para nosotros. En Romanos 8:22. Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime aún está con dolores de parto hasta ahora. Nosotros podemos gemir, nosotros podemos clamarle, tenemos la puerta, tenemos la salida, tenemos el autor de nuestra tranquilidad, tenemos el autor de nuestra paz, tenemos el que ha muerto por nosotros y ha resucitado y que hoy está preparando grandes cosas para nosotros, ¿sí? Tenemos a Jesucristo el justo, tenemos al príncipe de los pastores a favor nuestro, el que nos guía con amor, el que trata con nosotros, el que nos ayuda en todo. Pero es importante que nosotros podamos buscar esa sanidad en nuestra alma. Tenemos que buscar el poder escuchar su voz y dejar que el Señor obre y trabaje con cada uno de nosotros, para que también te puedas convertir en un instrumento y pueda trabajar en las personas que están a tu alrededor. No te puedes quedar así, no te puedes quedar estático, no te puedes quedar estancado, ¿sí? Aprende a escuchar la voz de Dios para tu vida. Aprende a poder actuar de manera prudente como Dios te está llevando que actúes. No te arrebates. Permite ser dirigido por el Señor y entonces vas a tener una sanidad en tu alma. Padre bendito, yo te doy gracias. Te doy gracias y te pido, Señor,